¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo interminable de deudas, como si cada esfuerzo por salir a flote te hundiera más? Imagina que existe una clave antigua, escrita hace miles de años, capaz de liberarte. Una sabiduría olvidada que, si se aplica, puede transformar radicalmente tu economía personal y tu paz interior. Hoy te contaré una historia real, un testimonio de lucha, aprendizaje y victoria. La historia de cómo una familia latina, en medio de crisis y desesperación financiera, descubrió en el libro de Proverbios la luz que necesitaban, especialmente en un solo versículo, Proverbios 22:7. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios si alguna vez has sentido que tus deudas dominan tu vida. Tu interacción nos ayuda a llevar estos mensajes a más personas que también necesitan esperanza. Todo comenzó en un pequeño apartamento de una ciudad latinoamericana. Roberto y Elena vivían con sus dos hijos pequeños. Ambos trabajaban, pero el dinero nunca alcanzaba. Las tarjetas de crédito estaban al tope, los préstamos con intereses crecían y cada mes terminaba peor que el anterior. Sentían vergüenza, estrés y una sensación constante de fracaso. Como muchas familias, intentaban aparentar estabilidad mientras se hundían en silencio. Una noche, mientras buscaban consuelo en Internet, Elena encontró un video sobre finanzas bíblicas. Escuchó por primera vez el versículo que cambiaría sus vidas. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Esa frase se le quedó grabada. No era solo una advertencia, era una revelación. Se dieron cuenta de que, sin saberlo, estaban viviendo exactamente lo que ese versículo decía. Eran siervos, atrapados por sus propias decisiones y por un sistema que se alimenta del consumo desmedido. Esa noche fue el inicio de un cambio profundo. Roberto, aunque al principio escéptico, también sintió que esa palabra tenía poder. Comenzaron a estudiar más sobre lo que la Biblia decía acerca del dinero, la deuda, la mayordomía y la provisión. Entendieron que Dios no está en contra de la prosperidad, sino de la esclavitud financiera que impide vivir en libertad y plenitud. Fue entonces cuando tomaron una decisión radical: dejar de endeudarse. Cortaron sus tarjetas, cancelaron suscripciones innecesarias y se comprometieron a vivir con lo que realmente tenían. Hicieron un presupuesto por primera vez. Y lo más importante, comenzaron a orar cada mañana, pidiendo sabiduría y guía para administrar sus finanzas. Este proceso no fue rápido ni fácil. La presión continuaba, las cuentas seguían llegando. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no se sentían víctimas. Habían recuperado el control, y en medio de esa lucha comenzaron a ver pequeños milagros. Una deuda cancelada inesperadamente, un aumento de salario, una oportunidad extra de ingreso. Cada paso que daban en obediencia encontraba una respuesta. Lo más poderoso no fue lo que ganaron, sino lo que perdieron: el miedo. Porque cuando aplicaron la palabra, dejaron de vivir como esclavos del sistema y comenzaron a caminar como hijos de Dios, confiando en que Él proveería mientras ellos hacían su parte. ¿Estás tú también bajo el peso de las deudas? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Y si esta palabra antigua también fuera la clave para tu libertad? ¿Y si el mismo principio que funcionó para Roberto y Elena pudiera funcionar para ti? Quédate con nosotros, porque en el siguiente bloque te revelaré cómo aplicaron en detalle los principios de Proverbios 22:7 y cuáles fueron los pasos concretos que los llevaron de la esclavitud a la libertad financiera. Lo que descubrirás puede marcar un antes y un después en tu vida. El versículo que cambió todo, Proverbios 22:7. El camino hacia la libertad financiera
Comenzó con una frase que retumbó en mi alma como un trueno. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. No era la primera vez que lo escuchaba, pero en ese momento, en medio del peso de las deudas, esa palabra se transformó en una revelación. Ese versículo no solo describía mi realidad, sino que abría mis ojos a una verdad incómoda. No estaba viviendo como un hijo libre de Dios, sino como un esclavo de mis decisiones económicas. No se trataba solo de números, intereses o plazos. Era una cuestión espiritual, una señal de que algo dentro de mí necesitaba ser reordenado. Proverbios 22:7 me confrontó con una pregunta esencial. ¿Quién era mi Señor? ¿Dios o mis acreedores? Porque en mi día a día, cada pensamiento giraba en torno a cómo pagar la próxima cuenta, a cómo sobrevivir hasta fin de mes. Mis oraciones no eran de gratitud, sino de desesperación, y entendí algo que nadie me había enseñado. La deuda, más allá de lo material, era una atadura del alma. Fue entonces cuando decidí tomar una decisión radical. Cerré mis cuentas de crédito, literalmente corté mis tarjetas. Llamé a los bancos para renegociar lo que debía, pero esta vez no para pedir más, sino para buscar una salida. No fue fácil. Hubo miedo, incertidumbre y noches enteras sin dormir. Pero había una nueva fuerza en mí, la convicción de que la palabra de Dios me ofrecía un nuevo comienzo. Comencé a estudiar los Proverbios cada día, no solo el capítulo 22, sino todo el libro. Lo tomé como un manual práctico para mi vida financiera, porque entendí que Dios no separa lo espiritual de lo económico. Él quiere que vivamos en integridad, también en nuestras finanzas. Descubrí, por ejemplo, que en Proverbios 21:5 se dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Y allí estaba otro error que yo había cometido: vivir por impulso, sin planificación, gastando más de lo que ganaba, pensando que después vería cómo resolverlo. Así que tracé un plan. Tomé lápiz y papel y con humildad comencé a anotar cada deuda, cada ingreso, cada gasto. Fue doloroso ver la realidad sin filtros, pero también fue liberador. Por primera vez dejé de esconderme de mis problemas financieros y empecé a tomar responsabilidad. Y mientras más aplicaba los proverbios, más paz sentía, porque cada versículo era como una brújula. Por ejemplo, Proverbios 13:11 me enseñó: las riquezas mal habidas pronto se acaban, quien ahorra poco a poco se enriquece. Eso cambió mi mentalidad. Dejé de buscar soluciones rápidas y me concentré en sembrar cada día, aunque fuera poco. Comencé a ahorrar una pequeña parte de lo que ganaba, incluso cuando parecía imposible. Renuncié a lujos innecesarios, aprendí a cocinar en casa, vendí cosas que no usaba y descubrí que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en la libertad de vivir sin cadenas. Y aquí viene algo poderoso. Mientras más me alineaba con los principios de Dios, más puertas se abrían. Personas aparecieron para ofrecerme oportunidades de trabajo. Aprendí nuevas habilidades que me permitieron generar ingresos extras, y poco a poco las deudas comenzaron a reducirse. Pero lo más impactante no fue el dinero, fue la transformación interior. Ya no era un esclavo del miedo. Comencé a dormir mejor, a reír más, a orar con fe y no con desesperación. Mi relación con Dios se fortaleció, porque entendí que Él no quería mi sufrimiento, sino mi restauración. Y entonces ocurrió un momento que nunca olvidaré. Recibí una llamada de una institución a la que debía una gran suma. Me ofrecieron una quita del 70% si pagaba en una sola cuota. Fue un milagro. Tenía justo ese dinero ahorrado gracias a los cambios que había hecho, y lo pagué. Cerré esa deuda. Lloré como un niño, no por el dinero, sino por la sensación de libertad.
A partir de allí, todo comenzó a cambiar. No solo en mis finanzas, sino en mi carácter. Me volví más sabio, más generoso, más consciente de cómo el dinero puede ser una bendición si se maneja con propósito. Y quiero que tú también lo experimentes. Porque si Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. No importa cuán profunda sea tu deuda, ni cuántos errores hayas cometido. Lo que importa es lo que haces a partir de hoy. Recuerda esto: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. No se trata de cantidades, sino de obediencia, de colocar tus finanzas en las manos de Dios. Y si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo que puede cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a cortar con todo lo que te esclaviza financieramente? ¿Estás listo para vivir una vida de sabiduría y propósito, como enseña la palabra? En el próximo bloque te contaré cómo diseñé, paso a paso, un plan financiero inspirado en los Proverbios, y cómo puedes hacerlo tú también, incluso si hoy estás en cero. Porque el cambio no comienza con dinero, comienza con una decisión. El giro espiritual, la palabra como fundamento. Cuando las deudas comenzaron a asfixiarme, no solo financieramente, sino emocionalmente, me di cuenta de algo más profundo. No era solo falta de dinero, era falta de dirección. Y fue entonces cuando un amigo me compartió un versículo que había pasado por alto tantas veces. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 7. No era solo un consejo antiguo, era un espejo de mi vida. Sentí como si Dios me hablara directamente. ¿Cuántas veces me había entregado a préstamos rápidos, creyendo que eran la solución, cuando en realidad me estaban atando más? El problema no eran las instituciones financieras. El problema era mi corazón inquieto, mi falta de disciplina y, sobre todo, mi dependencia de soluciones humanas antes que divinas. Ese versículo se convirtió en mi lema. Lo pegué en la puerta de la nevera. Lo repetía cada mañana antes de salir. Era un recordatorio de que no nací para ser esclavo, sino libre. Libre en Cristo. Libre también en mi economía. Fue entonces cuando comencé a buscar en la palabra de Dios no solo consuelo, sino principios prácticos. Y Proverbios está lleno de ellos. Desde advertencias contra la pereza hasta consejos sobre la generosidad, descubrí un manual de sabiduría que iba más allá de lo espiritual. Era aplicable a mi día a día. Uno de los mayores cambios fue en mi mentalidad. Ya no veía el dinero como una fuente de angustia, sino como una herramienta. Y como toda herramienta, debía usarse con sabiduría. Dejé de comprar por impulso. Empecé a ahorrar, aunque fueran pequeñas cantidades. Pero lo más importante, comencé a diezmar. No por obligación, sino como un acto de fe, y fue ahí donde todo cambió. Sé que para muchos el concepto de diezmar mientras se está endeudado suena contradictorio, pero lo hice, porque entendí que mi provisión no venía de mi sueldo, sino del cielo, y cada vez que separaba esa porción para Dios, no era solo dinero lo que estaba entregando, era confianza, era fe, era obediencia. Y no fue magia. No hubo cheques misteriosos en el buzón ni herencias inesperadas. Pero algo comenzó a suceder. Las oportunidades se abrieron, mis ingresos comenzaron a estabilizarse, y lo más increíble, mi paz interior, esa que había estado ausente por tanto tiempo, regresó. En este punto, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás construyendo tus finanzas sobre la arena del consumo o sobre la roca de la palabra? Porque así como Jesús habló sobre las casas construidas sobre roca y arena, lo mismo aplica a nuestra economía. Si nuestros fundamentos están en la sabiduría bíblica, ni tormentas ni crisis nos derriban. Déjame compartirte un principio más que transformó mi caminar financiero:
la gratitud. Antes me quejaba por lo que no tenía. Ahora agradezco por lo poco o mucho que llega. Y esa actitud cambió mi perspectiva por completo. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto valoras lo que Dios pone en tus manos. Las personas empezaron a notar mi cambio, no solo porque estaba saliendo de deudas, sino por mi paz. Y fue ahí cuando empecé a compartir mi testimonio, no desde el éxito financiero, sino desde la dependencia total de Dios, porque eso es lo que realmente libera. ¿Y tú quieres seguir preso de tus deudas o comenzar a caminar hacia la libertad que solo la palabra de Dios puede ofrecer? Quédate conmigo porque en el próximo bloque te contaré cómo estructuré un plan financiero bíblico paso a paso, basado en principios de Proverbios, y cómo tú también puedes hacerlo. El poder de la obediencia financiera. El viento había cambiado. Lo que antes eran noches de ansiedad y días llenos de llamadas de cobradores se fue transformando en una caminata hacia la libertad. Pero lo más sorprendente no fue el dinero que comenzó a fluir poco a poco, sino la paz que llenó su corazón. Aquí es donde entra en juego la obediencia, porque no basta con saber lo que dice la palabra de Dios. Hay que caminar conforme a ella, aun cuando todo parezca ir en contra. Cuando analizamos detenidamente Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entendemos que esta no es una simple advertencia, sino una llamada urgente a la libertad. Y la libertad no llega sin obediencia. En este punto del testimonio, Juan, nuestro protagonista, comprendió que su transformación real no vendría solo por pagar las deudas, sino por cambiar su relación con el dinero. Era un cambio de mentalidad, un nuevo estilo de vida. Comenzó a anotar cada centavo que ingresaba y salía de su casa, no con obsesión, sino con diligencia. Proverbios 27, 23, 24 dice: «Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre». Juan aplicó este principio y empezó a cuidar sus finanzas como un pastor cuida sus ovejas. Ya no compraba por impulso, ya no deseaba impresionar a nadie, ya no soñaba con cosas materiales, soñaba con libertad. Uno de los momentos más duros llegó cuando tuvo que vender su automóvil. Era un vehículo que representaba años de esfuerzo, pero también era una de las principales fuentes de sus gastos. Combustible, mantenimiento, seguros. Juan entendió que no podía seguir apegado a lo que lo ataba. En lágrimas, entregó las llaves y con ese acto cerró un ciclo de orgullo para abrir otro de humildad. Porque a veces el mayor acto de poder es renunciar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar aquello que te impide avanzar? ¿Estás realmente preparado para obedecer a Dios, aunque eso implique perder cosas que amas? No hay obediencia sin sacrificio, pero el sacrificio trae bendición. Fue entonces cuando Juan experimentó algo sobrenatural. Un trabajo que parecía cerrado se reabrió. Un cliente que le debía dinero hace años, de pronto apareció y saldó su deuda. No era casualidad, era fruto de su obediencia. Porque cuando uno alinea su vida a la palabra, el cielo se alinea con sus pasos. La gente comenzó a notar el cambio. Ya no era el hombre tenso y distraído, ahora caminaba con paz, hablaba con fe y sonreía sin fingir. Su esposa le dijo un día: «Parece que ya no tienes deudas en el alma». Y esa frase lo marcó, porque entendió que no solo salía de las deudas económicas, sino también de las espirituales. El yugo del sistema ya no estaba sobre sus hombros. Su nuevo Señor era Cristo, no el banco. ¿Y tú que me escuchas ahora, ya diste el paso de obedecer o sigues esperando una señal? Hoy Dios te está hablando claramente. El mismo que le dio fuerzas a Juan para renunciar, lo hará contigo, pero no puedes avanzar si no obedeces.
Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Este espacio está hecho para ti, para que encuentres sabiduría, motivación y guía espiritual para cada aspecto de tu vida, incluso tus finanzas. Déjanos un comentario con la frase "Yo decido obedecer" si estás listo para tomar ese paso. Volviendo al testimonio, una de las cosas más poderosas que Juan hizo fue perdonar. Sí, perdonar. Porque muchas de sus deudas eran consecuencia de negocios fallidos, traiciones y malas decisiones compartidas con otros. Juan comprendió que no podía sanar su economía si su corazón seguía envenenado por la amargura. Así que oró, clamó y perdonó. Mateo 6, 14, 15 dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis». Esa palabra caló profundo en su alma. Y después de perdonar, no solo se sintió más liviano espiritualmente, sino que nuevas puertas comenzaron a abrirse, porque el perdón libera bendición. En este punto, Juan ya había saldado más del 80% de sus deudas, pero aún faltaba un último tramo, un tramo que parecía inalcanzable, y aquí vino la lección más grande: confiar en medio de la incertidumbre. ¿Has estado alguna vez en ese lugar donde ya hiciste todo, pero no ves el resultado final? Ese fue su momento de fe. Y quiero dejarte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a mantener tu obediencia aunque no veas la recompensa inmediata? No te vayas aún. En el próximo y último bloque te revelaré el cierre de este testimonio. Cómo Juan no solo logró la libertad financiera, sino que descubrió su verdadero propósito de vida, y cómo tú también puedes hacerlo. Cuando hablamos de libertad financiera desde la fe, no nos referimos solamente a pagar deudas o vivir sin préstamos. Nos referimos a algo mucho más profundo, una transformación completa del corazón y de la mentalidad. Lo que comenzó con una lectura simple de Proverbios 22, 7, se convirtió en una revolución espiritual. Porque cuando el versículo dice: «El que toma prestado es esclavo del que presta», nos está abriendo los ojos a una realidad invisible que va más allá del dinero. Está hablando de control, de dependencia, de renunciar a la paz por vivir bajo cadenas que no fueron puestas por Dios. En esta etapa del testimonio, el protagonista ya no solo había saldado sus deudas, él había redescubierto el propósito. Empezó a educarse financieramente desde una óptica bíblica. Aprendió que ahorrar no es avaricia, es mayordomía. Aprendió que invertir sabiamente es multiplicar los talentos que Dios le entregó. Que diezmar no es una carga, sino un acto de honra. Que trabajar con excelencia no es para agradar a hombres, sino una forma de adorar a Dios con nuestras capacidades. Esa transformación fue total. Y aquí ocurre algo extraordinario. Su historia comenzó a inspirar a otros. En su iglesia local lo invitaron a dar una charla, luego otra, luego un curso. Personas endeudadas empezaron a aplicar los mismos principios. Algunos lloraban porque nunca nadie les había dicho que Dios se interesa por sus finanzas, que Dios no quiere vernos esclavizados por sistemas que nos agotan y nos roban la esperanza. Empezó un pequeño movimiento. Personas que oraban, que leían la palabra, que aplicaban Proverbios 22:7 como un estandarte de fe y transformación. Esta historia nos deja una lección que no podemos ignorar. Las Escrituras son tan prácticas como poderosas. No son solamente para sentir consuelo en momentos de dolor, sino también para tomar decisiones sabias en momentos de crisis. Dios no separa lo espiritual de lo cotidiano. Él quiere reinar en tu vida emocional, pero también en tus decisiones económicas, en tu presupuesto, en tus hábitos de compra, en tu relación con el dinero. Proverbios es un libro que clama por ser leído con atención.
En sus páginas no solo hay sabiduría milenaria, hay instrucciones que pueden salvar matrimonios en crisis por deudas, que pueden rescatar a padres desesperados que no saben cómo alimentar a sus hijos, que pueden evitar años de dolor a jóvenes que están por firmar su primera tarjeta de crédito sin entender las consecuencias. Tal vez tú, que estás viendo este video, estás en medio del caos financiero. No sabes por dónde empezar. Todo parece cuesta arriba, pero permíteme decirte algo que puede marcar un antes y un después. No estás solo. Y esto no es un discurso motivacional vacío, es una verdad espiritual. Si Dios te permitió llegar a este contenido, no es casualidad, es una invitación. Él quiere transformar tu relación con el dinero, quiere darte libertad, quiere hacerte testigo de su provisión sobrenatural, pero también de su sabiduría práctica. Comienza hoy, toma una libreta y anota tus deudas. Ora sobre ellas, decláralas bajo autoridad divina. Lee Proverbios 22:7 en voz alta. Escríbelo en una nota y pégalo en tu espejo. Recuérdalo todos los días. No tomes decisiones por presión o por impulso. Busca consejo. Rodéate de personas que ya han salido del pozo y pueden mostrarte el camino. Y sobre todo, honra a Dios en cada paso. Él no se glorifica en tu ruina, se glorifica en tu restauración. Este testimonio no termina con un hombre libre de deudas, termina con un hombre renovado en su propósito, firme en su fe, consciente de que cada peso que pasa por sus manos es una oportunidad de obedecer, de bendecir, de crecer, de glorificar al Padre Celestial. Y tú también puedes vivir esa transformación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. No dejes pasar esta oportunidad. Comparte este video con alguien que esté luchando con deudas. Comenta abajo, yo creo que Dios me dará libertad financiera. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos que te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual y financiera. Este es el inicio de una nueva historia. Escríbela con sabiduría. Escríbela con fe, escríbela con Dios.